Bien, buenas tardes. Ahora vamos a partir la tercera presentación en este ciclo de charlas comprendiendo la fibromialgia. Hoy vamos a hablar del tratamiento farmacológico en la enfermedad y vamos a dar algunas orientaciones. ¿En qué vamos a conversar hoy? Primero, va a tratar de responder a la pregunta ¿cómo iniciar un tratamiento en un paciente con fibromialgia? Y para ello tenemos que tener algunas ideas de los tratamientos farmacológicos disponibles, cuál es la evidencia acumulada de estos tratamientos y qué elementos debemos de considerar tanto al inicio como en la evaluación. Eh, la, si bien el espectro de medicamentos para la fibromialgia no es muy extenso, también hay un grupo de medicamentos que se utilizan no necesariamente con una evidencia disponible sólida. Una de las primeras cosas que tenemos que entender es que existe un bajo número de pacientes con tratamiento a largo plazo. Se ha estimado que al año de seguimiento cerca de solo el 25% de los pacientes en los que se indicó un tratamiento farmacológico lo mantienen. Eso explica también que existe una baja adherencia, es decir, aproximadamente un 50% de los pacientes se siente satisfecho del tratamiento indicado, y eso se puede discutir, está relacionado con los malos resultados o con los efectos adversos descritos en la gran mayoría de estos medicamentos. Una de las cosas importantes es que no existe ninguna droga, ningún medicamento que mejore todos los síntomas claves de la fibromialgia. En cuanto a la enfermedad, siempre hay que entender que el tratamiento es multidisciplinario, no podemos pretender que un esquema farmacológico produzca el alivio de todos los síntomas, y también nunca olvidar la fisiopatología de la enfermedad, ya que ahí está la clave de dónde apuntar en el desarrollo o cuando indica un fármaco en particular. Otros elementos importantes es la naturaleza subjetiva en la valoración de los síntomas. Sin duda que un paciente con dolor crónico y un paciente de fibromialgia en particular, la valoración del dolor va a ser mucho más alta de lo que uno puede evidenciar en la conversación con el paciente en una consulta. El impacto personal y social es también importante. Uno no puede pretender, y ahí viene relacionada con la tolerancia, de que podemos aceptar el margen de tolerancia con los pacientes. Un medicamento que produzca somnolencia, mareo, en una persona que es un trabajador activo que necesita conducir desde su casa al trabajo, sin duda que uno no se puede dar esa posibilidad de algún efecto adverso fuerte en ese paciente. Hay que entender también los brotes de dolor, cómo vamos a manejar los brotes de dolor que son distintos al tratamiento de base que puede tener el paciente. Otra cosa importante es que el tratamiento de la depresión no es suficiente en el control del dolor. Y aquí es un elemento importante considerar que la fibromialgia no es una enfermedad directamente relacionada con una patología mental. Sin duda que la patología mental produce un espectro de desarrollo de los síntomas, pero el solo control de la depresión no va a aliviar esta sintomatología. Tenemos que considerar también los efectos adversos de los medicamentos, que pueden ser una de las principales causas para no continuar en los tratamientos. Y la pregunta de tratamientos únicos o combinados, sin duda que se va a conversar en el desarrollo de esta presentación. Y la pregunta es si esto es secuencial. Partimos con uno, partimos con terapia combinada, eso va a depender y lo vamos a ir viendo. En cuanto a las guías clínicas, antes de esto es importante decir que actualmente existen solo 3 medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento de la fibromialgia, que es pregabalina, milnaciclán y duloxetina. Existe un grupo de medicamentos importantes que son utilizados en medicamentos antiguos, clásicos, como la amitriptilina, por ejemplo, ciclobenzaprina, que son utilizados en el manejo, y existe otro grupo de medicamentos que también son utilizados, pero no son recomendados. Desde las últimas guías clínicas publicadas, estas 4, guías canadienses, alemanas, en un grupo de Israel, y del EULAR en Europa, estas 4 guías han coincidido en algunos puntos. Primero, en que es fundamental la educación sobre la enfermedad y los tratamientos. Es decir, la gran mayoría de estas guías incluso establece que previo a cualquier tratamiento, principalmente farmacológico, la educación es importante, la comprensión de la enfermedad y entender que la enfermedad no está en la cabeza de los pacientes como peyorativamente se cree. Segundo, que la relación con el equipo de salud es fundamental. Se promueve el desarrollo de una actitud empática, abierta, honesta, y sin duda evitando cualquier elemento que le haga creer al paciente que puede estar mintiendo o que no le creemos en el desarrollo de sus molestias. El enfoque tiene que ser individual, o sea, el desarrollo aquí, el paternalismo no tiene mucha cabida, porque los objetivos de la terapia se establecen con el paciente. Y en ese mismo sentido, en este enfoque individual, es fundamental identificar los síntomas que comprometen la calidad de vida del paciente. Cualquier tratamiento indicado necesita una evaluación permanente.
tanto por el efecto que puede producir positivo, el efecto que nosotros buscamos, como también reconocer el efecto adverso. La participación activa de los pacientes en su terapia, principalmente la terapia no farmacológica, que requiere un mayor movimiento. Una terapia no farmacológica requiere, por ejemplo, el desarrollo de actividad física, y muchas veces los pacientes en este elemento, en este espectro de catastrofización, pueden no promover eso. Y segundo, la gran mayoría de las guías, en la medida de ser posible, promueven desarrollar una vida normal, es decir, en el aspecto del trabajo y de la vida social. En general, ¿cuáles son las prioridades? Primero, van a estar centradas y las podemos extraer desde la historia del paciente. Sin duda que el dolor es un elemento importante, los problemas de sueño, el ánimo, quizás puede ser una combinación de todos estos elementos en los pacientes, y también debemos entender que una cosa son los síntomas claves de la fibromialgia, pero también los pacientes se pueden beneficiar de procedimientos locales que son de alguna forma coadyuvantes en el manejo de la enfermedad. Como siempre, hay que considerar los antecedentes mórbidos, contraindicaciones de algunos medicamentos, las alergias, los fármacos actuales, y esto es importante, la historia de tratamientos realizados para la fibromialgia, efectivos o no, tipo de tratamiento, dosis, qué tipo de terapia realizó, porque eso va a orientar. El paciente puede decir, ya vamos a indicar un medicamento, pero la historia muestra que el medicamento que utilizó previamente fue a dosis inadecuadas, por un tiempo inadecuado, y por lo tanto no se puede dar la posibilidad de reiniciar ese medicamento. ¿Cuáles son los grupos de fármacos disponibles? Podemos decir grupos de fármacos estudiados o recomendados por la gran mayoría de las guías clínicas. Los agrupan en aquellos que disminuyen los mecanismos excitatorios, aquellos que aumentan los mecanismos inhibitorios, y aquí es importante lo que decía al principio, tener siempre en mente la fisiopatología de la enfermedad. Hay un aumento de la actividad del sistema nociceptivo, por lo tanto hay que disminuirlo, o hay que aumentar las vías que inhiban este sistema nociceptivo. Hay un grupo de medicamentos que se denominarán coadyuvantes, y otro grupo que podemos indicar como objetivo si las terapias son combinadas o no. Partiendo con uno de los medicamentos clásicos en el desarrollo de la medicina, que es la amitriptilina. La amitriptilina inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. Está descrito su uso, su utilidad en el dolor de tipo neuropático. Se ha visto que produce una reducción medida al 30% la reducción del dolor efectiva, tiene un efecto moderado en el sueño y un leve efecto sobre la fatiga. Se puede ver que la recomendación de la utilización de amitriptilina es aproximadamente de 25 miligramos día por un periodo de 6 a 8 semanas, dirigido principalmente en aquellos pacientes que tienen problemas de sueño. Se vio que la dosis de 50 miligramos no tiene mayor eficacia respecto de la de 25. Otro grupo importante de medicamentos son los anticonvulsivantes, y en ese sentido tenemos la pregabalina y la gabapentina, que desde el punto de vista estructural son neurotransmisores similares a la estructura de los neurotransmisores GABA, pero sin actividad sobre el sistema GABAérgico. Estos medicamentos actúan como ligandos a la subunidad alfa 2 de los canales de calcio de alto voltaje. En efecto, disminuyen el influjo de calcio a nivel de la célula, disminuyen por lo tanto la liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, sustancia P y noradrenalina. Se ha visto que medido a un 30% reducción del dolor respecto de placebo, hay un efecto efectivo de la pregabalina con un número necesario para tratar que produzca un beneficio de 9, lo cual con un intervalo de confianza de 7 a 13. Hay un leve efecto sobre la fatiga y el sueño, y no tiene efecto sobre la discapacidad. En ese mismo escenario, un estudio que evalúa la eficacia de las dosis de pregabalina 150, 400 y 450 demostró que utilizando una dosis en escala, un aumento semanal con 13 semanas de seguimiento y considerando la seguridad y la eficacia en la liberación de los síntomas claves de la fibromialgia, se vio que entre las dosis de 300 y 450 hay una reducción del dolor en un 43%, con un leve aumento a la dosis de 600 miligramos. Respecto de placebo, la diferencia es importante en la reducción de estos síntomas. ¿Cuál es la evidencia disponible actualmente en la gran mayoría de las guías clínicas? Hay una evidencia de alta calidad respecto del efecto benéfico de la pregabalina respecto al placebo y de la fatiga, y respecto del dolor, en la disminución del dolor en aproximadamente hasta un 50%. La evidencia de alta calidad en que no existe un beneficio sustancial
en los síntomas como la fatiga, la depresión, la ansiedad y las limitaciones de la actividad de la vida diaria respecto al placebo. La gran mayoría de las guías establecen que debe ser una dosis individualizada según la eficacia y la tolerancia de los pacientes. Los efectos adversos, en general se establece que son estables durante un año a dosis entre 75 y 300 miligramos día. En algunos estudios, cerca del 12% de los pacientes dejan el tratamiento dentro de un año, y los efectos adversos más comunes se reducen al mareo, cefalea, aumento de peso, somnolencia y edema periférico. En general se ha establecido que el principal, cerca del 42% de los pacientes presentan mareo y un 26% de los pacientes presentan somnolencia. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? La recomendación idealmente es realizar lo que se denomina un test de pregabalina con dosis crecientes desde 75 miligramos en la noche hasta una dosis de 300 miligramos. 300 miligramos es la dosis en la cual podemos establecer si los pacientes responden o no. La evaluación de la indicación del medicamento debe ser semanal respecto al resultado clínico o a la evidencia de efectos adversos. En general, los respondedores, como decía, se evalúan a una dosis de 300 miligramos a las 6 semanas, un adecuado periodo para la evaluación, si hay respuestas o no. La dosis puede estar en un espectro entre 200 y 400 miligramos. La respuesta se mantiene en el tiempo, aproximadamente 6 meses a un año de tratamiento, y se ha visto que hay una respuesta que está muy relacionada con el sexo y la edad. Las mujeres mayores tienden a ser mejores respondedoras a la pregabalina que el resto de los pacientes. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que las guías clínicas, si bien está demostrada la pregabalina en la disminución del dolor, lo establecen las guías clínicas, y no debemos establecer como sinónimo de diagnóstico de paciente con fibromialgia primera indicación pregabalina. Si uno hace una visión más o menos rápida de los pacientes con fibromialgia, la gran mayoría utiliza pregabalina, pero las dosis a las cuales la utiliza y los tiempos por los cuales la utiliza generalmente no son los más adecuados. Y eso genera la sensación en los pacientes y en los grupos de pacientes que es un medicamento que no tiene efecto. Pero si es un medicamento que es utilizado en el paciente que corresponde, a las dosis que corresponde, y con la escala ya de introducir el medicamento en el paciente adecuada, sí se tiene una buena respuesta. Otro anticonvulsivante utilizado, muy pocas palabras, voy a decir, sobre respecto a la gabapentina. En general, los estudios que demuestran la utilidad de la gabapentina en la fibromialgia son escasos y de calidad moderada. Produce una reducción del dolor, llegando hasta un 30%, con un número necesario para tratar de 5.4%. En el 49% de los casos hay buen resultado respecto al placebo, el 21%. Las dosis utilizadas hasta 2.400 miligramos día, bajo efecto sobre el sueño, y en estos estudios se ha establecido que el efecto sobre la discapacidad que genera la fibromialgia tendría un buen resultado la gabapentina. Si uno evalúa los efectos adversos presentes en estos dos anticonvulsivantes, gabapentina y pregabalina, sin duda que al compararlos con placebo es mucho mayor la presencia de cualquier efecto adverso, tanto en gabapentina y en pregabalina, y podemos ver que los efectos adversos a las dosis de 300 y 600 pareciera que por lo menos un efecto adverso no tiene mayor significación en el aumento. Si se hace una diferenciación en cuanto a efectos adversos puntuales como el mareo, vemos que la pregabalina y la gabapentina y la pregabalina tienen un mayor número de efectos de presentar mareo respecto al placebo, y en el caso de la pregabalina dosis entre 150 a 600 tiene un efecto que está relacionado con la dosis. Lo mismo para la somnolencia, en caso de la pregabalina, también relacionado con la dosis. Otro grupo de medicamentos ampliamente utilizados en el manejo de la fibromialgia son los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. En general podemos decir que las vías sobre las cuales se produce inhibición del dolor son algunas que la serotonina, que modula las vías pro y antinociceptivas, y la noradrenalina, que tiene principalmente un efecto antinociceptivo. Para que estos medicamentos tengan un efecto en el alivio del dolor, debe existir una acción tanto a nivel de la serotonina y de la noradrenalina. Se ha visto que el efecto de la duloxetina
es potenciar la neurotransmisión de las monoaminas a nivel de las vías inhibitorias descendentes y producen, por lo tanto, una reducción de la transmisión aferente nociceptiva. Y esto bien es importante porque la duloxetina, como utilizado en el manejo de la depresión, se ha establecido que no hay ninguna relación entre decir, por ejemplo, que aquellos pacientes con depresión y dolor, la duloxetina va a tener un mejor efecto. Por lo tanto, el efecto de la duloxetina en la depresión es distinto al efecto, son independientes, al efecto de, que se puede producir en los pacientes con el dolor. Hablando de la duloxetina en particular, ha sido ampliamente estudiada y se ha establecido que el tiempo de tratamiento, ya sea 12 semanas versus 28 semanas, es efectivo en alivio del dolor respecto al placebo. No hay un efecto significativo a dosis de 20 o 30 miligramos y no hay diferencia entre las dosis de 60 y 120 miligramos. Hay un leve efecto sobre la fatiga y no hay ningún efecto en los problemas del sueño. Se ha establecido que un número necesario de tratamiento a 60 miligramos día, principalmente en la mañana, es de 6. En un estudio que evaluó la dosis de 120 miligramos de duloxetina día en pacientes con neuropatía diabética y pacientes con dolor por fibromialgia, se vio que hay un mejoramiento al aplicar el SF36 en pacientes con fibromialgia, pero no en aquellos con neuropatía diabética. Y en los pacientes con neuropatía, la duloxetina produce un mejor efecto en el alivio del dolor. Por lo tanto, también lo que está demostrando esto, que en los pacientes con fibromialgia también tiene un efecto principalmente no tanto en el alivio del dolor. Los efectos adversos más descritos de la duloxetina, náusea, sequedad de boca, mareo, somnolencia y sudoración, los cuales son dosis dependientes. Sin embargo, los efectos generalmente son leves y cerca de 1 de cada 8 pacientes deja la duloxetina por estos efectos adversos. Muy pocas palabras sobre el milnacipran. 100 miligramos día, la reducción del dolor a un 30% es efectiva al final del tratamiento, bajo efecto sobre la fatiga y una discapacidad secundaria y sin efecto sobre el sueño. En general, las recomendaciones para la utilización de la duloxetina son de calidad débil a moderada, respecto sobre todo del alivio del dolor. Se ha visto que no hay un efecto significativo versus el placebo a un alivio del dolor en el espectro del 50% más. Si se evalúa entre un alivio del dolor hasta un 30% o de un 30% hasta un 50%, hay un efecto significativo versus el placebo y además en la percepción global de mejoramiento de los pacientes. No hay diferencia significativa versus el placebo en su efecto sobre el sueño y en la ansiedad. Y una de las cosas importantes, y eso hace que la duloxetina, a pesar de algunos efectos adversos, sea un medicamento seguro, que no hay diferencia en la presencia de efectos adversos respecto del placebo. Por lo tanto, puedo insistir, es un medicamento bastante seguro. La recomendación que se podría dar, llegar a una dosis de 60 miligramos día, realizando un test de duloxetina, evaluar cada semana la eficacia y la presencia de efectos adversos. Es decir, la primera semana 30 miligramos en la mañana y la segunda semana subir a 60 miligramos AM. No se ha demostrado ninguna dosis específica en la cual se evalúe la respuesta, a diferencia de la pregabalina. Y lo importante es que solo se debe mantener el tratamiento en aquellos pacientes que nosotros evaluemos que sean respondedores, es decir, pacientes que mejoren el sueño y que aquellos pacientes en que el efecto sobre la depresión también sea importante. Por lo tanto, la buena respuesta, las primeras 2 semanas los respondedores, algunos pueden recomendar una dosis hasta 120, pero con una dosis de 60 ya sería adecuado, y el efecto se mantiene en el tiempo en aquellos pacientes que utilizan duloxetina por 6 meses hasta un año. Muy poco de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La verdad es que la fluoxetina, paroxetina, sertralina o citalopram tiene un moderado efecto en el dolor y el sueño, no tiene ningún efecto sobre la fatiga y su uso habitual en el contexto de la fibromialgia no estaría dirigido para aquellos síntomas ejes de la enfermedad, sino que más bien para el manejo de la depresión. Por lo tanto, no hay una evidencia de la superioridad de estos inhibidores respecto del placebo. Otro grupo de medicamentos que son ampliamente utilizados en el manejo del dolor en la fibromialgia, pero la verdad es que poco recomendados en las guías clínicas y también tampoco poco ávidos a ser utilizados, son los opioides. Está claro que la actividad antinociceptiva descendente endógena en los pacientes con fibromialgia
está disminuido. Y estas vías descendentes pueden estar reguladas ya sea por la serotonina o la noradrenalina y también por la vía de los opioides. Se ha visto que en los pacientes con fibromialgia existe un aumento en la actividad o en la concentración de opioides endógenos a nivel del líquido cefalorraquídeo, pero a su vez una disminución de la concentración de opioides endógenos a nivel de receptores MU a nivel cerebral. ¿Ya? Probablemente esto está directamente relacionado con una regulación negativa, es decir, aumentan los opioides endógenos en un paciente que tiene un sistema nociceptivo permanentemente aumentado, un permanente dolor para generar un efecto analgésico, pero a su vez hay una disminución por una regulación de los receptores opioides. Y eso lleva a preguntarse si la actividad de los opioides exógenos es efectiva en estos pacientes. El tramadol, que es uno de los el más indicado como opioide débil en el dolor en los pacientes con fibromialgia, hay poca evidencia disponible para recomendar su uso en fibromialgia, por lo menos en una cantidad amplia de pacientes con fibromialgia. Algunos pacientes con un grupo pequeño de pacientes puede responder cuando hay dolor agudo, quizás en el desarrollo de un brote, o cuando hay una condición de dolor concomitante al desarrollo de la fibromialgia. Se ha visto que la combinación clásica de tramadol-paracetamol produce una reducción del dolor hasta en un 30%, considerando que los efectos adversos más habituales son las náuseas y cefalea. Y en esta acción dual del tramadol, probablemente su efecto no estaría relacionado por la acción sobre los receptores opioides, sino que más bien por su efecto de inhibir la recaptación de serotonina y noradrenalina. Por lo tanto, no hay una idea, tanto en las guías clínicas y también por mi parte, de fortalecer el uso de los opioides o del tramadol en los pacientes con fibromialgia. Algunas palabras sobre la ciclobenzaprina, un medicamento también que bloquea los receptores, un grupo de receptores de la subfamilia de los receptores de la serotonina que tiene una relajación muscular de acción central. Hasta el momento, 5 estudios con el uso de ciclobenzaprina en 312 pacientes, se estableció que el 85% de ellos produce efectos adversos y cerca del 70% deja estos estudios como consecuencia de estos efectos. Tendría más bien una acción sobre el sueño, pero no en el dolor a las 12 semanas de tratamiento. Los efectos adversos más clásicos en la ciclobenzaprina es la somnolencia, sequedad de boca y los mareos. Las dosis recomendadas, 5 a 10 miligramos en la noche por un periodo de 2 hasta 24 semanas. En general, la recomendación para el uso de la ciclobenzaprina estaría indicada en un grupo específico de pacientes con problemas de sueño en los cuales no se puede utilizar o no se quiera utilizar benzodiazepinas. Un grupo importante de medicamentos desarrollados en el último tiempo viene dado por el efecto que puedan generar sobre el sistema endocannabinoide. Se sabe que los cannabinoides tienen propiedades analgésicas importantes, una mejoría en el sueño y también una regulación importante en los procesos neuronales, tanto a nivel del ánimo, del dolor, como la memoria. En el efecto del sistema endocannabinoide. La cannabis sativa, que es una de las fuentes de estos medicamentos, tiene aproximadamente 450 componentes, de los cuales 70 son fitocannabinoides, y de ese grupo solo 2 tienen una importancia para los efectos que nos convocan. Uno, que es el delta-9-tetrahidrocannabinol, que tiene un efecto psicoactivo y también en el alivio del dolor. El cannabidiol, que modula el dolor. Por lo tanto, lo que se ha visto, que este sistema endocannabinoide la delta-9-tetrahidrocannabinol tendría un efecto en la disminución del dolor porque aumenta el umbral del dolor, es decir, de alguna forma podemos decir que la resistencia. El sistema endocannabinoide actúa a través de receptores tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico y en ese escenario tendría un rol en la nocicepción. La nabilona, que es el cannabinoide más utilizado, tendría un efecto en el sueño en los pacientes con fibromialgia, utilizado a bajas dosis antes de dormir y como una alternativa a la amitriptilina, pero no tendría un efecto sobre el dolor. ¿Cuál es la evidencia disponible hasta el momento de la utilización de estos medicamentos? No hay una evidencia de calidad alta o moderada del uso de cannabinoides en la fibromialgia. No hay una evidencia objetiva de la superioridad de la nabilona versus el placebo en síntomas claves de la fibromialgia, y la evidencia es limitada respecto del efecto de la nabilona
sobre el placebo para el dolor, la calidad de vida, y no hay un efecto sobre la fatiga, ¿ya? Ahora, hay una evidencia muy baja de poder utilizar la nabilona respecto de la utilización de amitriptilina en el sueño. En ese escenario, las guías clínicas tampoco recomiendan la utilización de cannabinoides en los pacientes con fibromialgia. Los efectos adversos aumentan con el uso de nabilona cuando se comparan con amitriptilina, mayor número de retiro de estudios versus el control es cuando utilizan estos medicamentos, y los efectos adversos más comunes están relacionados con la somnolencia, mareo, sequedad de boca y vértigo. Por lo tanto, la evidencia es limitada, hay una baja tolerancia de los pacientes a estos medicamentos y, como dije, no hay una recomendación de las guías clínicas en su utilización. Algunas palabras sobre los antagonistas de los receptores de N-metildiaspartato. En general, estos receptores se activan, son receptores de glutamato y se activan, por ejemplo, también con sustancia P y tienen un importante rol en la fisiopatología de la sensibilización central y en la sumación temporal que está aumentada en los pacientes con fibromialgia. Se sabe que la ketamina endovenosa disminuye el dolor muscular y el dolor referido, y la memantina disminuye la neurotoxicidad de las altas concentraciones de glutamato a nivel cerebral. En el caso de la memantina, la evidencia es limitada para su uso en pacientes con fibromialgia y tiene como efectos adversos los mareos. En el caso de la ketamina, se ha visto que produce una mejoría del dolor a corto plazo, a las 48 horas, con una duración que puede ser más allá de las 2 semanas. Cuando se establece la diferencia del efecto de la ketamina en pacientes con dolor, ya sea neuropático, nociceptivo o nociplástico, no se vieron diferencias. Por lo tanto, las recomendaciones para la utilización de la ketamina en pacientes con fibromialgia es de evidencia limitada. Por lo tanto, la utilización es principalmente caso a caso y considerar también los efectos adversos, que son muy dosis dependientes. En cuanto a los antiinflamatorios no esteroidales, en estudios en que han evaluado algunos de ellos, en forma clara, no hay una evidencia entre el efecto en los pacientes con fibromialgia entre los antiinflamatorios no esteroidales y el placebo. Por lo tanto, es este grupo de medicamentos que no tiene recomendación de utilización en los pacientes con fibromialgia. Distinto es su utilización en lo que he comentado más adelante, en aquellos cuadros concomitantes que pueden producir alivio de molestias, pero no para el tratamiento en los pacientes con fibromialgia. Por lo tanto, hasta el momento vimos el espectro de medicamentos que son utilizados en los pacientes con fibromialgia que tienen evidencia en las guías que están disponibles en las guías clínicas de diferentes grupos de trabajo, que hay estudios frente a esto y que uno utiliza habitualmente en la práctica clínica. Pero en la realidad la pregunta es cómo avanzamos con este espectro de medicamentos. Cuando ya tenemos el diagnóstico de fibromialgia basado sobre este grupo multidisciplinario de acción, la educación. Como decía, la gran mayoría de las guías clínicas establece que la educación es el primer paso en el manejo de los pacientes con fibromialgia, incluso la educación antes de cualquier inicio de algún tratamiento. Si la educación no funciona, se pasa al tratamiento farmacológico. Una vez que el paciente ha entendido la enfermedad, una vez que fortalecemos el diagnóstico, se establecen los objetivos, podemos indicar algún tipo de tratamiento, que puede ser farmacológico, y la pregunta es monoterapia, un tratamiento combinado, secuencial, terapia física individualizada o en grupo, si tenemos una unidad en que trabaja con grupo, terapia psicológica en lo cognitivo-conductual o específica, alguna psicopatología del paciente, y el impacto de alguna terapia de tipo no farmacológica. Por lo tanto, el primer paso es comprensión de la enfermedad en este paciente. Por lo tanto, las medidas, lo primero que hay que entender es que tenemos este espectro de medicamentos, pero que no es útil, que no es una receta aplicable 100% en todos los pacientes, sino que es en el paciente individual. Y sobre la base de valor del dolor y de la funcionalidad social y laboral. Porque no es lo mismo tener un paciente, por ejemplo, extremos, un paciente de 30, 40 años, 4 o 5 años de diagnóstico de fibromialgia con tratamientos inadecuados, que es activa desde el punto de vista laboral y es la actividad de la vida diaria. No es lo mismo enfrentar un tratamiento en ese paciente que en un paciente de 70, 80 años que tiene una historia de dolor de 20 años con múltiples tratamientos a cuestas. Por supuesto, el impacto de la sensibilización central en estos pacientes, de la totalización del dolor, de la visión social que tienen del paciente respecto a la evolución de su dolor, es totalmente distinto. Los objetivos van a ir relacionados con el alivio de los síntomas, lograr un balance entre el riesgo y el beneficio,
y reconocer qué tratamientos los pacientes han utilizado. Individual o multidisciplinario, sin duda que el enfrentamiento de los pacientes siempre debe ser multidisciplinario. Farmacológico, no farmacológico, secuencial, lo iremos viendo. ¿Cómo organizamos el tratamiento? Primero, la intensidad del dolor, presencia o intensidad de la fatiga, si hay alteraciones o no del sueño, si hay evidencia de un sueño no reparador. Todo esto medido con escalas de valoración, tanto al ingreso como en el seguimiento de los pacientes, las comorbilidades asociadas y una toma de decisiones compartida con los pacientes. Por lo tanto, ¿cuáles serían nuestras opciones en este escenario? Primero, algo que todavía no hemos contestado y que me he preguntado muchas veces en el transcurso de la presentación, ¿monoterapia o una combinación? Cuando uno revisa las guías clínicas que tratan de responder esto, no hay una evidencia que apoye o rechace que la terapia combinada es superior en efecto a la monoterapia. ¿Y esto por qué? Porque hay estudios limitados y sus comparaciones no son las más adecuadas. Por ejemplo, la gran mayoría de los estudios comparan una terapia combinada respecto de placebo, pero no comparan la terapia combinada con alguno de los componentes, algunos de los medicamentos que están siendo combinados. Las muestras generalmente son pequeñas y los periodos de seguimiento son cortos. Y una de las cosas que también es importante es que a pesar de que no hay esta evidencia, se ha visto que los efectos adversos de la terapia combinada respecto a monoterapia no son más graves en la terapia combinada. En resumen, los medicamentos más utilizados, aquellos que disminuyen los mecanismos excitatorios, pregabalina y gabapentina, aquellos que aumentan los mecanismos inhibitorios por cualquier vía, duloxetina, amitriptilina, fluoxetina, coadyuvantes, denominaremos aquí a ciclobenzaprina, cannabinoides, tramadol, podemos incluso tener en este grupo a los antiinflamatorios no esteroidales cuando hay eventos asociados, y también podemos tener como coadyuvante a los procedimientos locales invasivos que uno puede hacer en pacientes específicos, y ya sabemos que la terapia combinada no hay una evidencia clara de su eficacia comparativa respecto a la monoterapia. Algunas ideas. Primero, muchos pacientes con dolor axial, es decir, dolor de columna crónico, pacientes con dolor lumbar crónico, que es frecuente en fibromialgia, tienen una muy buena respuesta a la amitriptilina. Por lo tanto, el test de amitriptilina sería fundamental en estos pacientes. La pregabalina, siempre iniciarla con un test de pregabalina, no partir siempre con dosis crecientes. No sabemos que la dosis adecuada puede ser de 300 miligramos día, no partir con esa dosis de 300 miligramos. La respuesta se evalúa recién a esa dosis, y en aquellos pacientes que tienen una tolerancia parcial, es decir, que presentan algún grado de mareo, somnolencia, y lo mantenemos a una baja dosis porque no se puede permitir en ese paciente mayores efectos adversos, se puede asociar con amitriptilina o duloxetina. Cuando hay intolerancia a la pregabalina, sin duda que la duloxetina y la amitriptilina en las dosis de test, partiendo con una dosis de duloxetina de 30 miligramos y amitriptilina de 25 o de 12,5, puede tener un efecto importante. Cuando hay trastornos del sueño, la amitriptilina a bajas dosis es adecuada para evaluar la respuesta. También se puede utilizar un inductor del sueño, ya sea zolpidem o zopiclona, evitar lo más posible el uso de benzodiazepinas, y en aquellos pacientes que uno enfrenta por primera vez que estén tomando benzodiazepinas por un periodo corto de tiempo, tratar de ir disminuyéndolas progresivamente e ir introduciendo en ese grupo de pacientes amitriptilina. Importante tratar de lograr el objetivo, un adecuado control del sueño, que el paciente logre un sueño reparador, y también, aunque parezca un concepto muy antiguo, lograr un poco la higiene del sueño, pensar mucho en los horarios de los pacientes, en la televisión, en los dormitorios, que también ejerce un efecto inapropiado en el sueño. También hay un grupo de pacientes que por las sensaciones de ansiedad pueden tener una alteración del sueño, y esos pacientes también se controlarán desde el punto de vista de la ansiedad. Cuando hay fibromialgia y una psicopatología asociada, sin duda que se producen dos elementos. Primero, nos centraremos en el manejo del dolor farmacológico, que puede ser en primera instancia tramadol con paracetamol. También un buen efecto en aquellos pacientes, el uso de duloxetina, va a aliviar algo el dolor, va a tener algún efecto sobre el estado de ánimo combinado con amitriptilina. Pero también considerar que desde el punto de vista de la fibromialgia podemos controlar el dolor, alguna sintomatología asociada, pero también puede requerir de esos pacientes un manejo específico de su psicopatología. Cuando hay pacientes con fibromialgia que ya tienen un tratamiento establecido, es decir, enfrentamos a un paciente que tiene fibromialgia y que está utilizando amitriptilina,
con una relativa buena respuesta o un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, no parece razonable suspenderlo. Ni tampoco parece razonable utilizar inmediatamente asociar pregabalina o duloxetina. Este es un grupo de pacientes que, si tenemos la posibilidad de un trabajo en equipo multidisciplinario, de poder introducir en ese escenario una terapia cognitivo-conductual, y si esto tiene resultado, postergar el inicio de otro medicamento sobre el efecto, porque podemos potenciar el efecto del medicamento farmacológico con lo no farmacológico. Y siempre, como ya he dicho, el manejo tiene que ser combinado. No podemos esperar que un paciente con fibromialgia tenga solo respuesta con tratamiento farmacológico. Lo puede haber, pero la idea es que se genere esta combinación. Para que tenga un mayor efecto y un mejor efecto a largo plazo, debe existir la combinación de lo farmacológico con lo no farmacológico. Finalmente, ¿qué factores debemos tener en cuenta? La gravedad y los síntomas predominantes. Siempre aplicar escalas de evaluación, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de los pacientes, porque es la única forma de ver si tenemos una respuesta. Escalas de dolor, fatiga y alteraciones del sueño. Considerar siempre los síntomas autonómicos y los síntomas afectivos. Por ejemplo, pacientes que pueden responder con los medicamentos a situaciones como temblor, por ejemplo, se puede utilizar algún otro tratamiento para controlar esto, que tengan buenos resultados. Muchos pacientes también pueden asociar un síndrome de piernas inquietas, y ahí también será necesario utilizar algún tipo de tratamiento distinto al que se está utilizando para la pregabalina. El compromiso general del paciente es importante, como lo decía al principio. ¿Cuál es el impacto de la enfermedad del paciente en el trabajo, en la actividad familiar y social? Y ahí uno va decidiendo. Y también las alteraciones locales que requieran procedimientos. Podemos tener un paciente con una fibromialgia, pero tiene una patología del manguito rotador que puede ser solucionable con una infiltración, pacientes que requieran un bloqueo interfacial por contracturas musculares a nivel del trapecio, a nivel glúteo, cuadrado lumbar, o pacientes que requieran infiltraciones de bloqueo facetario. Importante la valoración de la respuesta, y aquí tenemos básicamente dos cosas. O la respuesta se evalúa con un alivio del dolor con algún tratamiento puntual, o no hay alivio, y ese no alivio puede ser porque hay un mal resultado del tratamiento o no hay una adherencia. Y también, y esto es importante, por eso el tratamiento es individualizado, por eso la conversación con el paciente puede ser larga. Cuál es el nivel de confianza que tienen con el medicamento, en esta misma sensación de catastrofización que tienen los pacientes con fibromialgia, y que probablemente llegan a la consulta después con una historia de tratamiento inadecuados, o no inadecuados, pero con dosis inadecuadas, en momentos inadecuados. La confianza disminuye, y también porque muchos de ellos han hecho efectos adversos. Las preguntas clásicas, que todavía no hay una respuesta clara y se va viendo caso a caso, es: primero, si todos los pacientes necesitan tratamiento farmacológico. ¿Es el mismo esquema para todos? La verdad es que pareciera que no es una receta que se aplique a todos los pacientes. Combinado secuencial, ¿todos los pacientes tienen el mismo objetivo terapéutico? En general, son preguntas que el sentido común puede decir que no todos los pacientes pueden requerir un tratamiento farmacológico. No es el mismo esquema para todos, y por lo tanto no todos los pacientes tienen los mismos objetivos terapéuticos. En general, y con esto ya terminando, podemos decir, a pesar de la evidencia moderada, débil, en la utilización de algunos medicamentos en la fibromialgia, se puede decir que la amitriptilina tiene un buen efecto sobre el sueño y sobre la fatiga. En aquellos pacientes con dolor crónico también puede tener algún efecto. La duloxetina va a tener un efecto sobre la depresión por sí sola y también en el dolor. La pregabalina en aquellos pacientes con un dolor severo, una fibromialgia quizás un poco refractaria, efectos sobre el sueño y también sobre la fatiga. Y la combinación del tramadol con el paracetamol, con algunas limitaciones, también va a tener en cortos periodos de tiempo un alivio sobre el dolor. Muchas gracias.